veamos las propiedades de los logaritmos. La propiedad 1 dice que el logaritmo en cualquier base del número 1 es igual a 0. Y si aplicamos la definición, verificamos que esto es así, dado que la definición dice que si y solo si la base elevado a el resultado me tiene que dar el argumento. B a la 0 es igual a 1. Esto es verdadero, dado que cualquier número elevado a la potencia 0, por convención matemática, es igual al número 1. Vamos a ver con ejemplos con números. Logaritmo en base 2 de 1. La base es 2, el número es 1. Esto es igual a 0. Si, solo si, 2 a la 0 me tiene que dar 1. Efectivamente eso es verdadero, dado que todo número elevado a la 0 da como resultado 1. Lo mismo si tengo como base una fracción. Cualquier número que tenga como base va a tener como resultado el 1. 1 tercio a la 0, eso da 1. Muy bien. Segunda propiedad. Segunda propiedad dice que el logaritmo en base b de un número b, o sea, si la base y el número al que le quiero calcular el logaritmo, o sea, el argumento, son iguales, ese resultado es 1. Efectivamente es así, dado que b elevado a la 1 es igual a b. Todo número elevado al número 1 da ese mismo número. Vamos a los ejemplos. Logaritmo 5 de 5 va a ser igual a 1, dado que 5 elevado a la 1 es 5. Este otro es base 3 de 3. Base igual, argumento igual, no hace falta pensar en nada, ya sabemos que esto va a ser 1. Dado que 3 a la 1 es igual a 3. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la propiedad 1 y la propiedad 2 con los respectivos ejemplos. ¿Sí? Ejemplo 1 y ejemplo 2 para cada una de esas propiedades. Bueno, la propiedad 3 dice que el logaritmo en cualquier base de un producto, x por y, es igual a el logaritmo de cada uno de los factores, pero el producto se transforma en una suma. Es decir, esto sería logaritmo en base b de x, el por se transforma en más, logaritmo en base b de y. Vamos con un ejemplo con números. Logaritmo en base 3 de 81 por 9. Aplicando esa propiedad, dice que esto es igual a el logaritmo en base 3 de 81 y el por se transforma en más, logaritmo en base 3 de 9. Veamos si me da lo mismo. Sabemos que el logaritmo en base 3 de 81 es 4, dado que 3 a la cuarta me da 81, más logaritmo en base 3 de 9 es 2, dado que 3 al cuadrado es 9, o sea que esto suma 6. ¿Qué pasaría si resuelvo del otro lado? Bueno, del otro lado tendría que hacer el producto de 81 por 9, entonces me queda logaritmo en base 3 de 729, y eso es 3 a la sexta es igual a 729, con lo cual logramos llegar a la igualdad. Obviamente que ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué aplicamos las propiedades si podemos hacer esto y resolver de una manera más corta? Lo que pasa es que a veces cuando tengamos ecuaciones o números en donde se nos complique pensar por ahí en un número muy alto, conviene aplicar las propiedades y se hace más sencillo el cálculo. Algo que tengo que agregar es lo siguiente. Si bien esta propiedad es válida, nosotros sabemos que el logaritmo siempre lo podemos calcular de un número positivo, ¿sí? No podemos calcular logaritmos de números negativos porque no fueron pensados para los números negativos.
Por lo tanto, acá tengo que hacer una aclaración, que es que x, para que esta propiedad tenga sentido, tiene que ser mayor que 0 e y tiene que ser también mayor que 0. O sea, cada factor debe ser positivo, ¿sí? Si no, de lo contrario, no puedo aplicar la propiedad. Si los dos fuesen negativos, como por ejemplo, si tengo logaritmo en base 2 de menos 2 por menos 8, aquí no podríamos aplicar la propiedad porque cuando hagamos el logaritmo en base 2 de menos 2 más el logaritmo en base 2 de menos 8, me queda el logaritmo de un número negativo y no lo podríamos calcular. Entonces, en estos casos, lo que tengo que hacer es resolver el producto, logaritmo 2 por 8, 16, menos por menos más, como me queda menos por menos más, ahí sí se puede calcular el logaritmo. Logaritmo en base 2 de 16 es 4. Entonces, en estos casos en donde los dos factores son negativos, aquí no puedo aplicar la propiedad. ¿Sí? Entonces, en esos casos lo que tengo que hacer es resolver el producto, que me va a quedar positivo, y entonces ahí sí aplicar el logaritmo. Bueno, la cuarta propiedad es el logaritmo de la división. Entonces, al igual que en la 3, como es la división entre dos números, tengo que tener en cuenta que cada uno de ellos sea mayor que 0 para poder aplicar la división. Y si en el producto se transformó en suma, en la división se va a transformar en resta. O sea, en resta de los logaritmos de cada uno de las variables, ¿sí? O sea, el logaritmo en base b de x, el dividido en menos, logaritmo en base b de y. Vamos con un ejemplo con números. Tengo logaritmo en base 2 de 64 dividido 4. Entonces aquí vamos a hacer logaritmo en base 2 de 64 menos logaritmo en base 2 de 4. Muy bien, podemos aplicarlo dado que los dos son positivos. Entonces, logaritmo en base 2 de 64, sabemos que es 6, ya que 2 a la sexta me da 64, menos logaritmo en base 2 de 4 es 2, 6 menos 2, 4. De este lado tendría que hacer 64 dividido 4, y eso es logaritmo en base 2 de 16. Y el logaritmo en base 2 de 16 es 4. Es decir, que llegamos a la igualdad. Por lo tanto, vemos que para la división también se verifica. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que los dos números que entren en juego tienen que ser los dos positivos para poder aplicar la propiedad. Si no, si los dos son negativos, pasa como en el ejemplo anterior y tengo que resolver la división y después calcular el logaritmo, no aplicar la propiedad. Bueno, la quinta propiedad dice que el logaritmo en base b de una potencia es igual a la multiplicación entre el exponente y el logaritmo de la base. Es decir, que este exponente se baja multiplicando delante de la palabra logaritmo. Y si yo bajo ese exponente, me queda el logaritmo de la base. O sea, el exponente por logaritmo de la base de esa potencia que es a. Siempre y cuando, obviamente, a sea mayor que 0. Si no, no puedo calcular ese logaritmo. Vamos con un ejemplo. El logaritmo en base 5 de 625 al cuadrado. Este es el exponente que va a bajar multiplicando, ¿sí?, delante de la palabra logaritmo, de la operación. Entonces me queda 2 por el logaritmo en base 5 de 625. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a calcular el logaritmo en base 5 de 625. Ese logaritmo es igual a 4.
ya que 5 a la cuarta es 625. O sea que 2 por 4 es 8 y ahí me quedó, aplicando la propiedad, el cálculo de este logaritmo. Si no aplicaba la propiedad, tenía que hacer el logaritmo en base 5 de 390.625, que es el resultado de 625 al cuadrado. O sea, fíjense qué número grande, en el cual yo tenía que elevar el 5, pensar a qué exponente elevo el 5 para que me dé este número, que obviamente es 8. Y bueno, ya de esta manera nos sale más rápido, más corto, y fue beneficioso aplicar la propiedad en este ejemplo. Vamos a ver este otro. Este otro ejemplo, tengo el logaritmo en base 3 de una raíz. Bueno, ¿cuál sería el inconveniente para resolver el logaritmo de una raíz? Si yo sé el logaritmo de una potencia, pero no de una raíz. Pero dado que nosotros vimos anteriormente que podemos resolver esa raíz, expresarla, mejor dicho, como un exponente fraccionario, entonces primero vamos a hacer eso, expresamos esta raíz como si fuese un exponente. Es decir, entonces, que el logaritmo en base 3 de la raíz cúbica de 81 va a ser el logaritmo en base 3 de 81. Recuerden que el índice de la raíz era el denominador de la fracción, y acá si no dice nada entendemos que el exponente es 1, por lo tanto queda 81 a la 1/3, ¿sí? Entonces cada vez que yo tengo una fracción, una raíz mejor dicho, la puedo transformar en fracción, con denominador igual al índice de la raíz. Entonces, como ahora sí me queda expresado como una potencia, o sea, lo veo mejor, entonces ahora voy a aplicar la propiedad 5. Bajo ese exponente, multiplicando delante de la palabra logaritmo, y me queda 1/3 por el logaritmo en base 3 de 81. Entonces, logaritmo en base 3 de 81 sabemos que es 4. Entonces me queda 1/3 por 4, es decir, 4/3. ¿Sí? Muy bien. También podríamos haber resuelto esto, pero para resolver esto, primero, dado que no lo puedo resolver mentalmente, a qué exponente elevo el 3 para que me dé esto, o sea, el exponente que tengo que elevar el 3 tendría que ser 4/3. Podemos descomponer el 81, por ejemplo, de esta manera. 81 es 3 a la cuarta, pero en definitiva estamos haciendo lo mismo, porque después 3 raíz cúbica de 3 a la cuarta se puede expresar como fracción, entonces me quedaría 3 a la 4/3. Esto lo tengo que bajar delante, o sea, en realidad para calcular esto mentalmente es mucho más complejo que si yo aplico la propiedad. Entonces en estos casos siempre conviene aplicar la propiedad. Por lo tanto, va a haber ejercicios en donde me convenga aplicar la propiedad y otros que me convenga resolver directamente calculando el logaritmo. Si por ejemplo tengo una ecuación y la x está dentro de ese argumento y la tengo que liberar, voy a tener que usar las propiedades. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante.